Muy bien. Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Continuamos con nuestro tema, bases bíblicas de la guerra espiritual. Tuvimos la oportunidad de ver armas espirituales que debemos usar. Pudimos ver el sustento de la palabra en cuanto a la batalla espiritual o la guerra espiritual, y también la semana pasada pudimos hacer un diagnóstico, pastora, espiritual. Aquí en la iglesia también lo hicimos en nuestro trabajo de poder identificar no solo familiar, sino también territorialmente algunas potestades que han predominado durante muchos años, siglos, diría, han predominado en algunos territorios. Entonces, en esta tarde, como les había prometido, tenemos el tema de la retaliación espiritual. Entonces, ¿qué es la retaliación espiritual? La retaliación espiritual es la venganza o retaliación del enemigo. Es una de las cosas que debemos estudiar, aprender, para saber anular toda forma de venganza contra el ataque del enemigo. El diablo siempre busca vengar o la venganza y utiliza todo tipo de artimañas para hacer caer a la persona que lo atacó. La retaliación o contraataque, que también se puede llamar, lo ejecuta de muchas maneras. Aquí vamos a ver algunas de esas maneras como el enemigo ejecuta la retaliación, pero también vamos a ver en este estudio cómo identificar una retaliación. Y en la Biblia, cuando el enemigo quiso atacar a las personas que estaban haciendo la voluntad de Dios. Pastora, vamos a tener varios ejemplos bíblicos. Recuerde que todo tiene que estar sustentado con la palabra. Y lo hace para debilitar, pero siempre tenemos la victoria, estamos seguros de la victoria y nos hacemos más fuertes. Aprendemos cada día más con estos ataques. Cada experiencia para nosotros en Dios es una experiencia de bendición. El apóstol Pablo en sus cartas narra mucho retaliaciones, venganzas del enemigo, ataques. Sin embargo, también él siempre dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, veamos la siguiente diapositiva y empecemos a ver algunos textos que nos hablan de la retaliación, pastora. Tenemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, tenemos un ejemplo de retaliación. Primera de Pedro 5, 8. Dice la poderosa palabra del Señor en Primera de Pedro 5, 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien. Entonces, vemos ahí que de todas maneras el diablo no se queda quieto. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo y en esta primera, apóstol Pedro y en esta primera carta, nos dice que debemos ser sobrios, ¿no? Y lo contrario de ser sobrio es ¿qué? Ser ebrio, ¿verdad? Una persona ebria no tiene la capacidad de discernir, la capacidad de pensar, la capacidad de actuar correctamente, pero una persona sobria es una persona que tiene toda la habilidad, todas las facultades físicas, mentales para el carácter exactamente, para poder detectar cuando hay un ataque del enemigo. Y también dice velad, ¿no? Ser sobrios y velar. A mí me gusta mucho que los puertorriqueños, el término velar para ellos es mirar, ¿no? Por eso ellos dicen, me están velando. Para nosotros los colombianos, cuando alguien dice que me está velando, es otra cosa, ¿verdad? Me está pidiendo. Que me está pidiendo que le dé. Pero para los puertorriqueños, velar es mirar. En esa canción de Richie Ray y Bobby Cruz dice, mira que te están velando, ¿no? Ajá. Mira que te están velando, te están mirando. Dios te está velando, Dios te está mirando. Pedro 5:8. Lucas 10:19, pastora. 19. Dice la poderosa palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 19.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Con esa hermosa sirena de fondo. Ya pasó. Volvámoslo a leer, pastor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Y nada Os dañará. nos dañará. Entonces, ante la retaliación sabemos que nosotros tenemos una autoridad, un poder, ¿verdad? De parte de Dios, que es el que nos da esa fuerza. Y si bien nosotros experimentamos dolor, experimentamos muchas veces experiencias difíciles, bueno, también vamos a experimentar el poder de Dios y vamos a aprender mucho y vamos a ser fortalecidos. Miren, no le tengan miedo a estas cosas porque estas cosas nos fortalecen. Y hay una historia en Primero de Reyes, ahora yo quiero leerlo, Primero de Reyes capítulo 19, versículos 1 y 2, que narra, recuerda, cuando, digamos, Elías está siendo perseguido por Jezabel, que es una reina fenicia. Recuerde que ella introduce la adoración a Baal al pueblo de Israel, porque Acab, que era el rey israelita, se casa con esta mujer fenicia. Y ella introduce una serie de idolatría y una serie de desviaciones de la fe. Entonces Acab, el rey, viene y le dice a Jezabel, le da la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Ahora, aquí hoy podemos analizarlo como vimos al principio de este estudio, de que si bien estas guerras en el pasado eran físicas, hoy es un anacronismo decir que nosotros vamos a matar como en esa cacería de brujas en Inglaterra en la Edad Media, donde todo aquel que practicaba brujería era asesinado, condenado a la muerte. No, nosotros hoy entendemos a la luz de la palabra y con la revelación completa de que estos son ataques espirituales y que nosotros no tenemos lucha contra sangre, ni contra carne, ni contra personas, sino contra principados, contra potestades. Entonces, si bien aquí fue un hecho físico, Elías había matado a espada a todos los profetas de Baal en aras de limpiar la nación de toda esta idolatría. Entonces, Acab le dice eso a Jezabel y Jezabel dice en el versículo 2, aquí está la retaliación, pastora, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, y no era Dios, eran dioses que ella tenía, y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea que lo amenazó ¿de qué? De muerte. De muerte. Esto es una retaliación directa del enemigo, una retaliación que produce en Elías, en el profeta Elías, miedo, y vamos a ver más adelante un poquito este asunto de lo que le sucede. Entonces, veamos los síntomas de venganza o retaliación, pastora. Entonces, el primer síntoma, pastora. ¿Lo leo? Sí. El primero es desánimo o decaimiento, mal carácter, dolor de cabeza, entre otros, crítica, acusación, oposición al ministerio. Primera de Reyes 19, del 3 al 7, pastor, para que lo lea, ¿no? 19, 3 al 7, sí, por favor. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseándose morir, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre sus ascuas y una vasija de agua, comió, bebió y volvió a dormirse.
Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Muy bien, entonces el primer síntoma que puede experimentar una persona es el síntoma del desánimo. Mire que Elías apenas se da cuenta que la reina Jezabel le había amenazado, a él vino decaimiento, vino depresión, desánimo, miedo, espíritu de muerte, ¿no? Espíritu de muerte. Si él sintió que lo estaban atacando, él había hecho algo espiritual fuerte. Sí. Y entonces el enemigo lo atacó, ¿no? O contraatacó. Opresión, pastora, ¿qué dice ahí? Esto es algo externo, permanente, que actúa con el fin de debilitarnos en la guerra espiritual, doblegarnos en nuestra resistencia y actúa también a través de la tenacidad de la persecución. Muy bien, 1 Pedro 5:8, que lo leímos ahora, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, mirando a quién devorar, buscando a quién devorar. Yo recuerdo que en cierta ocasión yo fui a orar por un lugar, era un segundo piso, y el hermano decía que él no podía dormir, que siempre lo perturbaba algo, y yo estaba abajo bien, pero cuando subí al segundo piso yo sentí aquí como si alguien me apretara el pecho. Eso se llama opresión. Normalmente las opresiones las sienten en el pecho. Dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Entonces, es una opresión. Muchas veces viene a nosotros opresión. Tercera, retaliación. Es posible que hayan más, ¿no? Usted nos puede compartir, o la pastora ahora tiene unos testimonios. Tormento, pastora. Aquí el enemigo le toca, ataca a la persona en algún área específica, y concreta de su vida. La persona tiene dominio de su vida, pero hay un área en la cual somos débiles. Algunos de los síntomas de este produce insomnio, no quiere salir, sentimientos de persecución, depresiones, no tiene paz, hasta que se levante en guerra y se termina. Primera de Reyes. Y se determina, perdón. Primera de Reyes 19, 9 y 10. Aquí. ¿Cómo dice? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Muy bien. Entonces, el tormento normalmente es en áreas que nosotros tenemos débiles. Abrimos puertas. Áreas que hemos abierto puertas, o áreas que no hemos solucionado en la vida. El miedo, el temor al fracaso, todas estas áreas, el enemigo usa esas áreas débiles en nosotros para hacernos desistir o para contraatacarnos. En este caso, Elías tenía un área débil en su vida, a pesar de que él era un profeta, un hombre que conocía el poder de Dios. Él dice que huyó, se metió en una cueva, huyó de la presencia de Dios y el poder de Dios. Él desconoció el poder de Dios, ¿no es cierto? Y esto lo atormentó a tal punto que él dijo, han matado a tus siervos a espada, a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Entonces él justificó, digamos, su debilidad en precisamente esto, un problema que tenemos que no hemos solucionado. Puede ser de carácter, pastora. Hay personas que en el primer ataque ya quieren renunciar a todo, dejar tirado todo, abandonar todo, porque no han trabajado esa área en su vida. Es un área que necesita ser trabajada. Aquí también quiero colocar un ejemplo de un joven que se convirtió y comenzó a ir a la iglesia, pero él se enfrentó ante una bruja, ¿no? Y él también había militado en la brujería,
pero él no había cerrado, no había solucionado esas agendas, se había liberado totalmente de eso. Cuando él se enfrentó solo a esa bruja, vino la retaliación, ¿no? Vino el desánimo, vino el tormento, porque él decía que él no quería seguir, que se sentía cansado, tenía muchas opresiones. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una liberación o cuando nosotros vamos a ir a un territorio, tenemos que ir con 2 o 3, no ir solo, porque se llama la cobertura. Cuando estamos orando con otros, la otra persona ve cosas que nosotros no vemos y es bueno ir con 2 o 3 personas, no atacar solo en un territorio ni a una persona que sabemos que tiene una posesión demoníaca fuerte, ¿no? Sí, eso es de las recomendaciones que tenemos al final, Bueno. pero el ejemplo que da la pastora es un perfecto ejemplo. También un joven, que yo creo que les conté el testimonio, que nos hablaba de que cuando él, ¿cómo se llama? Él se convirtió al Señor, él frecuentaba una olla de vicio, Sí. ¿cierto? Un lugar donde nos venden droga. Y cuando él empezó un trabajo y ese trabajo lo enviaron a ese lugar a hacer a entregar los recibos de luz y agua que le correspondía, y era ese barrio, ese sector donde él normalmente consumía drogas. Y él dijo que en el centro de rehabilitación le habían dicho: usted no vaya a frecuentar los lugares donde usted consumió, porque va a traer recuerdos, hay áreas que usted todavía no está muy fuerte, entonces mejor no se meta por ahí. Entonces él hizo caso a eso y no se metió a ese lugar, pero al mes siguiente lo volvieron. Entonces él dice que él oró, ayunó, le pidió al Señor que le diera fuerza de voluntad, que no fuera a recaer. Cuando fue al lugar, pudo compartirle a una de las señoras que le expendía la droga. Pero uno debe conocer cuál es su debilidad, porque el enemigo siempre trata de hacernos caer con nuestro lado débil. El que consumía alcohol, pues le va a pasar siempre la botella. El que consumía drogas, pues siempre le va a pasar el bazuco. El que se le caía la quijada cuando veía pasar una mujer, pues siempre le va a pasar mujeres al lado, o a la mujer le va a pasar hombres, o el baile. Hay hermanos que pasan por una discoteca o una cantina y apenas escuchan la música que oían, ahí mismo todo el cuerpo se les activa. Entonces todo eso, normalmente esas retaliaciones son con áreas, pastora, que no hemos resuelto. Ajá, claro. En nuestras partes débiles, nuestro aspecto más débil. Enfermedad, pastora. Puede ser una dolencia física, temporal o una enfermedad. Debemos identificarla para deshacer esta retaliación en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Hay enfermedades que pueden ser pasajeras, como dijo la pastora, un dolor de cabeza, un malestar, ¿no es cierto? Le voy a contar yo una experiencia que contaba el pastor Álvaro Gordon James, un sanandresano que trabaja mucho en el área espiritual acá en Colombia. Y él cuenta que en cierta ocasión le dio un dolor de apéndice, una apendicitis, ¿no? Y él llamó, la esposa llamó a la ambulancia, lo recogieron, lo llevaron a la clínica, al hospital, y él estaba con un dolor profundo y muy fuerte. Y lo tenían en una camilla en el corredor del hospital, no habían cuartos y él estaba muy mal ahí, pero en el mismo corredor había otra camilla de una señora que se estaba muriendo, y él le dijo a la señora, con su dolor y todo, con su mano en su apéndice, porque era muy intenso el dolor, le dijo: extienda su mano, y él cogió la mano de la señora y oró por ella. Y cuando oró por ella, dice que su mano estaba fría, pero su mano empezó a calentarse. Y la señora se recompuso, puso mejor. Y en el momento en que él oró, su dolor se desapareció. Se fue. Uno sabe que muchas veces son dolores pasajeros. Sí. En el mundo espiritual uno tiene que identificar qué tipo de dolor es, identificar qué tipo de enfermedades, porque hay enfermedades que son, bueno, para la gloria de Dios, para Dios mostrar su gloria, pero también son enfermedades que vienen producto de un ataque directo del enemigo, una retaliación del enemigo. Entonces tenemos que saber identificar cuando ninguna enfermedad es de Dios, porque Dios a nadie le manda un cáncer.
Dice que Dios solo sabe dar cosas buenas y buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? Pero hay enfermedades que son producto de retaliaciones espirituales y nosotros tenemos que reprender esas enfermedades. Amén. Amén. Provocaciones, pastora. Esta sí es muy común. Para eso utiliza a otros que vengan a ofendernos, a hablar mal de nosotros, acusarnos, poner mentira en contra y señalarnos de mentirosos o cualquier otra cosa con que pueda dañar el ministerio. Nuestro trabajo muchas veces el enemigo usa a las personas que tenemos más cerca. Efesios 6:12. Recuerden lo que dice Efesios 6:12, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales. Entonces, en esta retaliación nosotros lo hemos experimentado con la pastora, y veces estamos discutiendo y peleando, o antes de hacer algo espiritual, o después. Sí. Ya hemos aprendido a Y ya hemos aprendido a identificar y no nos enfrascamos en una pelea, sino no, dejémoslo ahí. Y al otro día ya estamos más tranquilitos. Perdón, cuando empezamos este ministerio, como estas clases de guerra espiritual, siempre pasaba un evento, ¿no? O me dolía la cabeza, o me daba como aburrimiento, era algo espiritual. Yo me paraba, me ponía a orar y yo decía, no, vamos a hacer la clase. Entonces aprendimos a discernir que era algo espiritual que el enemigo pone para que usted no dé esta palabra, no dé ese alimento espiritual. Muy interesante, pastora. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una retaliación espiritual y luego vemos cómo enfrentar la retaliación o la venganza espiritual. ¿Les parece bien? Entonces, un evento se encuentra en Mateo 2, la siguiente de esa. Adriana va adelantada. Va adelantada, pero va bien. Mateo 2, todo el capítulo 2, narra el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús y narra el suceso de la persecución que ellos vivieron. No tiene siglos claros. Sí, pero leámoslo todo, ¿vale? Bueno, yo leo el de 2 al 6, lea pastora, y yo leo en adelante así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron al oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Muy bien. Entonces, para ponerlo en contexto, recuerde que cuando van a ser Jesús, aparecen estos, la Biblia los traduce, o esta versión los traduce como magos, pero no eran magos, eran astrónomos, no eran astrólogos tampoco, eran astrónomos, porque la astronomía es una ciencia y la astrología es adivinación. La astronomía es estas personas que observan los astros, observan los comportamientos de las estrellas, de los planetas y de todas estas cosas, y ellos van como leyendo los fenómenos naturales que están sucediendo producto de las estrellas. Ellos ven una estrella nueva, una estrella grande, y empiezan a seguir esa estrella. Cuando ellos llegan a Belén, ¿no es cierto? Y Herodes era el gobernante de ese lugar, le dicen al rey que iban a hacer, al rey Herodes, que iban a hacer un rey. Pero claro, Herodes lo veía en el campo político, no lo veía en el campo espiritual. Él dijo, ¿cómo así que van a hacer un rey? Entonces, Herodes, como dice uno aquí en Colombia, popularmente se timbra. Herodes se timbra, timbrado. Entonces, mire lo que sucede, versículo 7. Bueno, sigamos, pastor, ahí despacito. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, enviándoles a Belén, y dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído... O sea, ¿Herodes iba a adorar a ese rey?
No. No, él no lo iba a adorar, él estaba preocupado era por qué. A ver dónde iban a hacer. Claro, porque le iba a quitar el trono. Y ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ujú. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, mire, recuerde que ellos burlaron a Herodes porque se fueron por otro camino y no le avisaron. Dios les dijo, no, les reveló, le dijo, no le vayan a decir nada a Herodes, ¿cierto? Váyanse por otro camino. Los católicos en el siglo XIII tomaron este pasaje para hacer el 28 de diciembre el Día de los Inocentes. El Día de los Santos Inocentes. Recuerden ustedes que es el día en que los engañaron. Los astrónomos engañaron a Herodes y no le avisaron, sino que fueron por otro lado. Ajá. Amén. Ahora lo que dice el versículo 13, pastora. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Mire, es interesante porque para el diablo un niño es un peligro. Por eso es que el diablo ataca tanto la niñez. Por eso el diablo ataca tanto los niños. Yo quiero decirle algo, ustedes que son madres. Niño, la niña que usted tiene, que hace ya 2 años y medio, 3 añitos, Daniela la mayor, le dio una gran enfermedad. Dice que nuestra conexión a internet está inestable. Entonces, ¿no le pusiste esa cosita? No, eso no está conectado. Entonces, nosotros hemos visto siempre en ella que ella fue muy atacada por una enfermedad, le dio una neumonía cuando estaba niña, porque el enemigo sabe y conoce el poder que hay en ella y lo que ella va a hacer en Dios. Ojo, el hijo más atacado puede ser que sea un hijo que está en problemas de drogas, alcoholismo o lo que sea. Es porque el enemigo sabe que va a ser el más usado por Dios. O sea, que usted ore por ese hijo. Aquí vino un pastor y nos contó una historia. Él dijo que él fue a predicar a una iglesia y una señora le decía: mi hijo tiene más unción que tú. Mi hijo conoce más la Biblia que tú. Y cada que él predicaba, la señora se le acercaba y le decía: mi hijo es más sabio que tú. Y el pastor joven decía: pero esta señora tan harta, ¿verdad? Siempre está hablando de su hijo y la capacidad de su hijo. Le decía: mi hijo es más inteligente que tú y mi hijo va a ser más usado por Dios que tú. Entonces él le entró la intriga y él dijo: no, yo quiero conocer el hijo de esta señora, porque el hijo de esta señora parece que es una persona pues tremendo predicador y tremendo. Un día fue a visitarle, le dijo: hermana, muéstreme su hijo. ¿Cuál es su hijo? Porque es que usted dice siempre que él es una persona muy inteligente, que es una persona muy comprometida con Dios, muy metida con Dios, que va a ser usada por Dios, que es muy sabio, que predica muy bien la palabra. Y entonces le mostró, y ese joven estaba drogado y alcoholizado. Entonces él dijo: pero señora, ¿cómo así? Este es el hijo que usted decía que tiene mayor sabiduría y conocimiento de la palabra que yo lo veo drogado y alcoholizado y mal. Decía: así tú lo ves, pero Dios no. Dios me prometió cuando le iban a hacer
que él iba a ser usado Por poderosamente Dios, como tú, amén. y más que tú. Entonces, eh, lo que hizo Herodes se repite hoy, se repite multiplicado. ¿A quién ataca más el diablo y no a los niños? A matar todos los niños de la edad. Vamos con ese capítulo, pastora. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloró y gemido Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, porque oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de irse allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habrían de ser llamado Nazareno. Recuerde que Jesús no es de Nazaret, Jesús era de Belén, De Belén. nació en Belén y su descendencia era de Belén. Sin embargo, se conoce como Jesús de Nazaret. Bien, esta narración, hay un paralelo de esta narración en Apocalipsis capítulo 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Estamos hablando de Génesis 2, de Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, demonios, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. ¿Se imagina esto? Lo que pudo haber sentido María. Dice, el dragón se le paró al frente y le apareció el diablo en persona, María, al frente, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Oiga, tremendo. Y la mujer huyó al desierto. ¿Egipto queda en dónde? En el desierto. En el desierto. Amén. La mujer huyó para el desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, ¿verdad? Eso era Egipto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tremendo. Entonces, mire que aquí hubo una lucha, y esta lucha del nacimiento de Jesús fue tremenda. Una guerra espiritual. Fue una guerra espiritual, una batalla. Una batalla. Cada nacimiento de un niño es una batalla. Por eso el enemigo también en los últimos tiempos está sembrando en la mente de los jóvenes la ideología de género, que dos hombres puedan vivir o dos mujeres puedan vivir para que no tengan hijos. Todo el texto porque está muy bueno. O terminamos para la otra clase. Está muy Sí, yo bueno. creo que la otra clase. Sí, está muy bueno.
hasta allí y vamos a discernir los ataques. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Entonces continuamos. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, Que los acusaban. el que los acusaba delante de Dios día y noche. Una de las retaliaciones que tiene el enemigo es que te acusa. Usted es muy malo. ¿Cómo usted va a orar por alguien enfermo? Usted también está enfermo. ¿Cómo si usted va a orar por alguien que no tiene una necesidad económica si usted no ha podido pagar ni el arriendo? El enemigo lo que siempre está haciendo es ¿qué? Acusándote. Acusándote. Usted es muy pecador. ¿Cómo Usted no es digno de llevar usted no es digno de llevar la palabra? Y recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria no sea ¿qué? Nuestra, sino de Dios. O sea, aquí hay una paradoja y aquí hay algo interesante. Nosotros somos instrumentos imperfectos en las manos de un Dios perfecto. Amén. Escriba eso, pastora. Somos instrumentos imperfectos en las manos de un Dios perfecto. Amén. 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 Gloria a Dios. Continúa diciendo. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido al diablo, le han ¿no? vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Muy bien. Entonces, hay dos enemigos fundamentales que tiene el diablo: los niños y las mujeres. Porque las mujeres dan a luz. Somos intensas. Y porque las mujeres hablan mucho, entonces las mujeres la tienen montada al diablo. La mujer es intercesora por naturaleza, porque la mujer es persistente. Mire que el hombre renuncia fácilmente, se cansa fácilmente, pero ¿quién es la que lo mantiene a uno ahí? Hágale, papito, usted puede. ¿No es cierto? Es la mujer. Amén. Entonces ahí es donde nosotros entendemos precisamente ese texto. 14, pastora. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo. ¿Fue eso? ¿A dónde? Volase delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto. ¿Al desierto de qué? De Egipto. O sea, parece que le hubiera cogido una águila, la águila de Dios, y lo hubiera cogido con sus alas y se lo hubiera llevado hasta el desierto, hasta Egipto. Y es donde es sustentada por un tiempo y tiempos y a la mitad de un tiempo. Muy bien, continúe. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Muchas veces inundaciones, desastres naturales. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El enemigo desde los tiempos bíblicos está haciendo guerra contra la mujer. La mujer ha sido un objeto, y mire que no hay nadie más maltratado, más abusado, más dañado que la misma mujer. Y eso ha producido en la mujer resentimiento. Y ahora lo que vemos es mujeres resentidas que quieren hacer cosas peores de las que hacían los hombres, ¿verdad? Por ese excesivo machismo. Porque la mujer toda la vida ha sido maltratada. Y eso que en estos países ya hay mucha, pero ¿qué tal esos países musulmanes donde la mujer no puede hablar, donde la mujer no puede estudiar, donde la mujer no puede hacer nada? Es aún peor, ¿verdad? Entonces, veamos qué hacer, cómo enfrentar. Claro que el tiempo, pastora, se nos fue. No, y yo creo que tienen preguntas. ¿Podríamos dejar esta parte para la semana que viene?
la otra parte y Sí. damos un testimonio. ¿Puedo Y, dar un testimonio? pues del testimonio ahora, pastora, y si alguien tiene preguntas o aportes o inquietudes. Bueno, yo quiero hablar acerca de las retaliaciones como una vivencia que tuve. Yo fui a un lugar en el barrio La Fortaleza, no sé si conocen el barrio San Benito aquí en Cali. Un pastor me llevó a una cancha para que comenzara a orar y que hiciera decretos sobre el barrio y todo eso. Y pues yo pues en mi inocencia y en el amor por servir al Señor, yo fui a ese lugar, hice los decretos, oramos por ese lugar, estuve en esa cancha, pero después de esa situación, yo comencé a sentir todos esos síntomas que el pastor estaba hablando ahora, depresión, me comencé a sentir con mucho dolor de cabeza, cansada, no quería como que seguir, me dolía todo como enfermedad, o sea, uno va como poniendo síntomas, ¿no? Se vuelve sintomática. Y yo me acuerdo que yo fui donde otra pastora amiga y yo le comencé a contar todo esto, ¿no? Pues yo estaba empezando como en la guerra espiritual y ella comenzó a orar por mí. Y yo me acuerdo que me ungió todo mi cuerpo y fui recobrando de nuevo ese vigor, esas nuevas fuerzas, se me fue yendo como ese cansancio y ese agotamiento. Entonces, aquí hemos aprendido que cuando usted va a un lugar, cuando usted lo envían, por ejemplo, si va a ir a una ciudad, mi esposo, voy a ir yo, uno ora primero por el territorio, no irse como que yo soy capaz, bueno, yo voy, uno lo hace de buena manera, pero el discernimiento que Dios nos está dando ahora es que hay que saber ir a ese lugar para luego reprender la retaliación. Y hay algo, hay un texto que en Proverbios 24:6, que cuando el pastor me habló de ese tema, porque hay gente que dice, no, entonces yo no hago guerra, pastora, pastor, porque me da miedo las retaliaciones. No, hay una parte que dice aquí, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. O sea, ese ingenio ahí tiene que ver mucho con el discernimiento, con la sabiduría, con lo que has conocido del mundo espiritual. No hacer las cosas en tu fuerza, ni a tu manera, ni en tus emociones. Porque hemos visto mucho en la iglesia que hay gente muy emocional. No, pastora, yo voy, lo hago, yo soy capaz. No, aquí habla muy, dice, porque con ingenio harás la guerra. ¿Por qué? Porque aquí Dios nos está dando esta palabra que tú y yo podemos ir a hacer guerra, pero orando, ayunando, con la revelación, con la instrucción correcta, para ir a reprender lo que se está moviendo en ese territorio y luego reprender toda retaliación. Dice, y en la multitud de consejeros está la victoria. Tú y yo estamos preparados para hacer guerra. No podemos tener ese doble ánimo, no podemos desfallecer, sino que tenemos que permanecer haciendo guerra, porque cuando nosotros entendemos que las armas espirituales que Dios nos ha dado es para reprender y echar fuera todo principado, toda potestad de las tinieblas que quiere venir a gobiernos a nosotros y a nuestra familia. Amén. Muy bien. Preguntas, inquietudes, aportes que usted tenga. Tenemos todavía, me hice el celular. 5 minutos. 5 minuticos para ¿Pueden ser 10? hacer preguntas o aportar algo. No todos a la vez. ¿Está claro todo? Pastor, yo sí quería hacer un aporte de que Sí. es cierto que cada que usted está buscando más del Señor o que va a hacer algo para el Señor, digamos, se va a sentar a leer la Biblia, tantos tropiezos que hemos tenido para hacer la clase, que molesta el internet, que se fue la luz y tantas cosas para la clase. Por lo menos a mí me pasa que me voy a sentar a leer la Biblia y el teléfono no para de sonar. Me llegan 1000 cosas, ay, no, mejor adelanto el almuerzo, mejor adelanto tal cosa, o sea, siempre como que es ese ataque, o yo no sé si solamente a mí, cuando voy a orar, empiezo a hablar con el Señor y de un momento ya estoy pensando, y entonces voy a bajar el pollo a descongelar porque mañana para hacer, y que yo no, pero es la mente, ese ataque a la mente. A la mente. A la mente, sí, claro. Tremendo. Y uno de los laboratorios más atacados por el enemigo es la mente, En la ¿no? mente, sí, Y claro. la culpa. Y la culpa. Todo eso es basado en la mente, sí. A todos nos sucede.
la pastora tiene una manera de orar muy diferente a la manera que yo tengo para orar, porque los hombres somos muy diferentes a las mujeres muy pragmáticas, ¿no? Perdón, los hombres somos muy pragmáticos. Los hombres lo hacemos, por ejemplo, yo me pongo a hacer algo y yo cuando estoy haciendo algo los estoy orando. La pastora se mete y escucha adoraciones, prédicas, alabanzas, y es muy diferente. Entonces uno lo que tiene que hacer es no dejarse distraer por el enemigo, o sea, concentrarse en lo que está haciendo. Adriana, cuando venga eso, hay un texto en la palabra que es 2 Corintios 4:10 que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 4:10. ¿Segunda o primera? Es primera de Corintios 4:10. Porque a todos nos pasa eso, o sea, la mente es algo muy... No. Es 10:4. Es 10:4. 10:4. Segunda de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4. Eso. 10:4. Porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción derribando argumento y todo nivel que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Algo que siempre, cuando viene ese ataque, pero tú le haces ese contraataque con la palabra, eso se va. Eso se va porque está la palabra allí, la palabra. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado por el enemigo, por el diablo? Siempre dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Entonces la palabra tiene que ser nuestro sustento cuando viene ese ataque. Y así podemos derribar toda mentira del enemigo y te vas a poder concentrar. Amén. ¿Alguien más tiene un aporte, pregunta? Muy bien, entonces vamos a orar para terminar en esta hora y vamos a... Mi abuelita abrió el micrófono. Ah, sí, abuelita, la abuela... Diga, sí, pregunte. Sí, pastor, es verdad que uno a veces está leyendo la Biblia o está orando y se le vienen que es que otros pensamientos que, ay, ¿verdad que te digo? Ya lo mentiro, yo estoy orando. Otra vez es que dormida. Cuando despierto, ¿ya qué? Ya, ay, ¿verdad que estaba orando? Es verdad. Se le mete todo, es como a distraer. Claro, lo distrae. Lo distrae porque sí. Recuerde que alguien dijo que Satanás estorba la oración. Sí. Satanás estorba la oración, pero la oración también estorba a Satanás. También, eso sí. Mire, rápidamente les voy a contar un testimonio de lo que nos pasó este lunes en la fiesta que hicimos de la Biblia. Sí, cuéntelo. Nosotros fuimos a un parque aquí que le llaman el Parque de la Virgen y entonces teníamos ya planeado un programa ya para los niños para el Día de la Biblia, no el día de Halloween ni el Día de la Suegra, el Día de la Biblia, es verdad. Y entonces resulta que nosotros fuimos al parque. Cuando llegamos al parque había ya todo un programa ya. Adriana, había todo un programa ya con bombas, con unas pinturas pues de demonios y todas esas cosas ahí. Entonces, cuando llegamos, los hermanos me dijeron, no, definitivamente no vamos a poder hacer el programa porque es que, mire, aquí ya ellos tienen una tarima, tienen unas bombas, han puesto unas imágenes de demonios ahí, les van a tomar, y viejo estaba lleno de niños. Habían más de 100 niños ahí. Y estaban disfrazados. Y estaban todos disfrazados. Entonces una hermana me dijo, ¿cómo les vamos a dar nosotros la palabra si los niños están disfrazados? Y dije, no, espera un momentico. Me fui y hablé con el que estaba haciendo el programa. ¿Y quién es el encargado? Fulano de Tal. Mire, es que nosotros venimos también a tener un programa aquí, pero creo que lo podemos hacer juntos, les digo. Podríamos hacerlo juntos. Ah, sí, claro, nosotros vamos a tener ¿cómo se llama? Unas dinámicas, trajimos unos recreacionistas. ¿Qué trajeron ustedes? Entonces yo le dije, nosotros tenemos una obra de teatro sobre lo que es el celular y la Biblia, y tenemos un brinca-brinca, y les vamos a dar a ellos un librito y unos dulcecitos. Ah, bueno, entonces hagamos nosotros la parte de las dinámicas de los niños y luego siguen ustedes. Hicimos el trabajo, yo le dije a la pastora, oren
las hermanas, la hermana Celia y todo estaban alrededor del parque orando porque era una confrontación espiritual. Ahí usted sabe cómo se mueven en Halloween todos estos asuntos. Y entonces resulta que ellos tuvieron la recreación para los niños todos estaban sentaditos, y cuando ya están todos sentaditos y quieticos, terminaron y nos dijeron, siguen ustedes. Entonces nosotros hicimos el dramatizado de la Biblia, del celular y la Biblia. Repartimos el librito que se llama El Mejor Regalo, y le repartimos las bananas y los dejamos montar en el brinca-brinca que teníamos totalmente gratis, que unos hermanos de aquí lo prestan porque eso llama mucho niño. Cuando yo fui a entregar una silla que me habían prestado, me dijo el señor, no, déjela ahí porque es que no nos han abierto el salón comunal. Nosotros ahí tenemos unas calabazas que le vamos a dar a los niños con dulces. Y entonces yo oí a un señor que dijo, entreguemos las calabazas y no hacemos más porque es que ya con esto ya no pudimos hacer lo que íbamos a hacer. Yo no sé qué era lo que iban a hacer, pero lo único que yo sé es que lo que nosotros hicimos deshizo todo plan que tenía el enemigo. Sí, así fue. Entonces ahí es donde uno dice la oración, el predicar el evangelio, salir, hacer esto, deshizo y desmontó un plan que tenía el diablo contra los niños. Y algo que también fue sabio el pastor, yo le dije, pastor, vamos a aliar, o sea, hacer una alianza aquí. Ellos tienen el público, entonces vamos a hacer esto, pero no vamos a llegar a pelear, porque cuando uno es muy religioso, uno dice, no, están disfrazados, tienen los demonios. No, nosotros somos luz, nosotros tenemos la palabra. No vamos a pelear. Eso, no vamos a pelear, te vamos a hacer la alianza, les compartimos la palabra, y los papás de esos niños estaban viendo el dramatizado de la Biblia y el celular. Y sí, Dios hizo la obra. Definitivamente, por eso dice las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. Amén. Por ahí estuvo la hermana Celia, que aportó también 20,000 pesitos para los dulces. Amén. Y todo. Mucha bendición. Porque yo le digo a los hermanos, cuando estábamos en el mundo, nosotros le gastamos a la gente aguardiente, whisky, de todo. Lo recogíamos en el Lo recogíamos en el carro para irlos a tomar, lo llevamos, lo traíamos. Pero ahora que estamos en el evangelio, más tenemos que invertir. Amén. En todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces, gracias, hermana Celia, por la ofrenda que nos dio para los dulces de los niños. ¿Oramos? Muy bien, oremos entonces. Vamos a orar. ¿Está el micrófono abierto? Sí. Padre, en el nombre de Jesús oramos, declaramos tu palabra, tu presencia, bendice al pastor, bendice su vida, su ministerio, su llamado, Señor. Levántalo cada día como un varón de guerra, como un varón de autoridad y de palabra, Señor. Cúbrelo con tu sangre precioso a él y cubre mi vida. Reprendemos toda retaliación, Señor, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre nuestras hijas, Daniela y Sofía, sobre Adriana, sobre la hermana Celia, sobre la hermana Livia, sus hijos, Señor, y también sobre Andrea, Señor. Reprendemos toda retaliación del diablo, Señor, porque sabemos que tú nos estás llevando a un nuevo nivel y a una nueva dimensión en el mundo espiritual. Atamos, Señor, al hombre fuerte y reprendemos toda mentira del diablo, y que si viene alguna retaliación tengamos el discernimiento y podamos contrarrestar las obras de las tinieblas con tu palabra, con la oración, con el ayuno, Señor, porque sabemos, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Puede abrir sus micrófonos, saludar. Dios los bendiga. Saludos al hermano Luis, hermana Livia. Por ahí le queda la clase grabada para que pueda compartirla. Amén. Para que la escuche después. Claro que sí. Ajá. Bueno. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Si Dios quiere, a la misma hora. Amén. Gracias, pastores. Bye bye. Bye a todos. Bye.